Bueno, entonces el día de hoy vamos a avanzar lo que son las propiedades de logaritmos. La primera propiedad que se nos presenta es esta, dice, el logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de logaritmos, ¿no? Entonces nosotros recordaremos que el logaritmo de un número dado en una base cualquiera es igual a un exponente, ¿no? Entonces, por definición del logaritmo, nosotros sabemos, además por notación, que lo que está al lado del logaritmo lo conocemos como número. Entonces, estos números van a ir cambiando, ya no van a ser simples números. Ahora vamos a tener multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, exponentes y otra vez la base elevada a otro exponente, o sea, así, ¿no? Entonces, vamos a ir definiendo qué propiedades se pueden usar para ir resolviendo este tipo de logaritmos. Entonces no nos olvidemos, ahí está, el logaritmo de un número dado en una base es igual a un exponente si y solo si, no nos olvidemos, la base que debemos elevar al exponente es igual al número, o al revés, el número es igual a la base elevado al exponente. Entonces tenemos nuestra primera propiedad que dice el logaritmo de la multiplicación. Ya, entonces aquí lo vamos a anotar como el inciso A y vamos a anotar el logaritmo de esta multiplicación, de una multiplicación, ¿no? Entonces puedo tener el logaritmo de 10 multiplicado por 100. Y eso va a ser igual a ¿qué? Aquí me dice, ¿no? Si en el número usted tiene una multiplicación, eso va a ser igual a una suma de logaritmos. Ah, me dice, sume el logaritmo del primer factor, o sea, el logaritmo de P, más el logaritmo de Q. Entonces aquí en vez de P, vamos a anotarnos. Aquí está. En vez de P yo tengo 10 y en vez de Q yo tengo 100. Entonces eso va a ser igual para mí al logaritmo de 10 más el logaritmo de 100. Todo en base 10, ¿no? Porque sus bases son 10. Y listo, ¿no? Entonces, esto que era una multiplicación, ahora se ha convertido en una suma de logaritmos. Entonces, ¿a qué será igual el logaritmo de 10 en base 10? Y aquí vemos otra propiedad. Miren, aquí lo vamos a hacer. El logaritmo de 10 en base 10. Esto es igual a 1. ¿Por qué? Por esta otra propiedad. Fíjense aquí, el logaritmo de A en base A es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que tanto el número como la base son iguales. Si el número y la base son iguales, el resultado siempre es 1. Y justamente es lo que tenemos aquí. Fíjense aquí. Yo tengo el número igual a la base. Recordemos que esta base no se escribe en realidad. Se supone que su base es 10. Cuando no tiene base, se supone que su base es 10. Entonces, tanto el número como su base son 10. Y si el número y la base son iguales, entonces mi resultado es 1. Entonces, eso es lo que tengo aquí. Todo esto para mí vale 1, ¿no? 1 por propiedad. ¿Y qué pasa aquí? Aquí yo tengo el logaritmo de 100 en base 10. ¿A qué es igual eso? Ya habíamos visto la anterior vez. Logaritmos decimales. ¿Cuál es el resultado del logaritmo de 100 en base 10? 2. Muy bien, 2, correcto, ¿no? Entonces, todo esto vale 2. Todo esto vale 2. Primero, todo esto vale 1. Entonces ya no escribo logaritmo de 10 en base 10, directamente su resultado que es 1. Lo mismo en este otro lado, logaritmo de 100 en base 10 es igual a 2. Entonces aquí ya no escribo todo eso, solamente el resultado que es 2. Y 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Correcto. Y ese es mi resultado. Y ya está, ¿no? Ahora, eso sería respecto a lo que es la multiplicación. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, tal vez lo pueden resolver de otra forma. Fíjense,
Aquí yo tengo, si me presentarían esto, ¿no? Logaritmo, a menos que les digan que apliquen propiedades. Si les dicen que apliquen propiedades, entonces van a tener que hacer esto de la multiplicación, lo van a tener que convertir a una suma. Pero si solamente les dice resuelva este ejercicio, entonces así les pueden poner logaritmo de 10 por 100. ¿Cuánto será 10 por 100? La multiplicación de 10 por 100. 10 por 100, ¿cuánto es? 1000. Correcto, 1000, muy bien. Entonces, en realidad yo tengo el logaritmo de 1000 en base 10 y eso es igual a ¿qué? Correcto, 3, porque solo contamos el número de ceros, ¿no? Son 3 ceros, entonces mi resultado es 3. Fíjense, he llegado a lo mismo, ¿no? He llegado a lo mismo. Solo nos han puesto esto para confundirnos y nada más. Pero si en caso nos dijeran aplique propiedades de logaritmos, entonces necesariamente tengo que convertir esa multiplicación en una suma de logaritmos. Siempre y cuando me digan que aplique propiedades, ¿no? Si no, entonces yo puedo hacer esto directamente y obtengo mi resultado. Muy bien, eso sería en el caso de una multiplicación. ¿Qué pasa cuando yo tengo una división, ¿no? Que es la siguiente propiedad. Aquí tengo una división, una fracción, un cociente. Entonces, es una relación inversa, ¿no? Si una multiplicación se convierte en una suma de logaritmos, entonces una división se convierte en una resta de logaritmos. Una resta de logaritmos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí lo vamos a poner en la siguiente hoja. Listo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, aquí vamos a poner nuestro ejemplo B. Yo puedo tener el logaritmo en base 3 de 27 dividido entre 3. 27 dividido entre 3. Y listo, ya. Entonces observo, dime, ¿no se ve? Si no se ve, se quedó donde cálculo logarítmico. Pero aquí abajo, aquí, o sea, he vuelto a copiar lo mismo, solo aquí abajo está el inciso B, logaritmo, Solo en el inciso A. el inciso A. Sí. Y de los otros, Profe. Estás en inciso B. ya. Entonces, tu señal está mal, vas a tener que volver a ingresar a la plataforma. No tienes buena recepción, por eso se ha colgado. Ya, entonces continuamos. En este caso tenemos el logaritmo de una división, ¿no? Tal como lo vemos aquí, el logaritmo de una división dice que es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. En la misma base, hay que respetar sus bases, ¿no? Entonces aquí yo voy a poner el logaritmo del numerador, el numerador. Ahora para mí este 27 va a ser P y este Q va a ser el número 3, ¿no? Eso es lo que tengo para comparar. Entonces dice el logaritmo del de arriba, del numerador, entonces era el logaritmo de 27 en la misma base que es 3. Menos, ¿no? Aquí por la fórmula menos. Entonces menos el logaritmo del denominador, que es 3. El logaritmo del denominador en base 3. Logaritmo de 3 en base 3. Muy bien. Listo. Entonces, una división se ha convertido en una resta de logaritmos. Para obtener mi resultado, bastará con resolver estos logaritmos. Para resolver estos logaritmos, yo debo aplicar la definición del logaritmo, ¿no? El logaritmo de 27 en base 3. ¿A qué es igual? El logaritmo de 20. ¿Ah? Ya.
3 al cubo es 27, muy bien, pero mi resultado es simplemente 3, porque la pregunta es, ¿a qué exponente debo elevar la base para obtener 27? En este caso 27, ¿no? Entonces, si yo no sé, entonces voy a tener que volver a aplicar del principio mi definición de logaritmo. Entonces, yo digo, me están pidiendo el logaritmo de 27 en base 3. El resultado no conozco, yo sé que le debo poner x, ¿no? Entonces, por definición de logaritmo será la base elevado al exponente es igual al número. El número es 27. Entonces, 3 elevado a x es igual a 27. 27 es igual a 3 al cubo. Entonces, bases iguales, exponentes iguales. Entonces, x es igual a 3, ¿no? Entonces, de ahí yo sé que el logaritmo de 27 en base 3 no es x simple, no es x, ¿no? Es 3. Entonces, todo esto, fíjense, todo esto no vale x, no vale todo el logaritmo, simplemente el resultado es 3. Entonces ya no escribo logaritmo de 27 en base 3, sino simplemente 3, que es el resultado. Volvemos a repetir, la finalidad de los logaritmos es hallar ese exponente al que se debe elevar la base para obtener el número, ¿no? Entonces la base es 3. Si yo elevo a 1, sigue siendo 3. 3 al cuadrado, 9. 3 al cubo, 27. Entonces tengo que elevar al cubo. Entonces ese cubo, ese exponente es mi resultado. Entonces aquí todo esto ya no vale el logaritmo de 27 en base 3, sino simplemente 3. Menos, dice, el logaritmo de 3 en base 3. Entonces aquí volvemos a llegar a la misma propiedad donde nos dice que si el número y la base son iguales, entonces el resultado, ¿cuánto es? Si el número y la base son iguales, ¿cuánto es el resultado? Eso, 1. Entonces, todo esto vale 1. Entonces, tengo 3 menos 1. ¿Y cuánto es 3 menos 1? 2. Y ya está, ¿no? Ese es mi resultado. Ahora, lo mismo pasa en esta situación. Si se les pide que apliquen la propiedad de logaritmos, entonces tienen que aplicar este cociente esta división en una resta de logaritmos. Pero si solamente les piden resuelva este ejercicio, entonces nosotros podemos hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Teníamos una multiplicación, hemos multiplicado antes de resolver. Y aquí si nosotros hacemos la división, ¿cuánto será 27 dividido entre 3? Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Eso, muy bien. Entonces aquí tenemos 27 dividido entre 3. Entonces, en vez de 27 dividido entre 3, yo tengo 9 y eso está en base 3. ¿Cuál es el resultado de esto? Sin aplicar definición de logaritmo directamente, vuelvo a repetir, lo único que queremos es saber cuál es el exponente de esta base para obtener el número. 3 elevado a 1 es 3. 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Entonces mi resultado es 2. Y ya está. Entonces, fíjense, sin hacer todo esto, ¿podemos llegar al resultado? Sí, pero siempre y cuando nos pidan simplemente resolver. Si nos dicen aplicar propiedades, entonces tenemos que aplicar las propiedades de logaritmos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una potencia? Una potencia en el número. Entonces vamos a ver ese caso. Ahora vamos al inciso C. Vamos a hacer otro ejemplo donde tenemos el logaritmo. Aquí tenemos, a ver, ahí está. Vamos a tener el logaritmo de 4 elevado al cubo en base 2. Listo. ¿Y eso a qué es igual? Entonces aquí vamos a aplicar la siguiente propiedad que nos dice el logaritmo, el logaritmo de p elevado a n, ¿a qué es igual? Entonces si ustedes se dan cuenta,
este exponente, que en este caso es n, simple y sencillamente está bajando a multiplicar a todo el logaritmo, ¿no? Entonces esto está yendo a multiplicar directamente al logaritmo y me queda n por logaritmo de p. Entonces lo mismo tenemos aquí. Tenemos en el número una potencia con un exponente. Entonces lo único que hay que fijarse es cuál es el exponente. El exponente es 3. Entonces por propiedad del logaritmo, ese 3 va a ir directamente a multiplicar a todo el logaritmo. ¿Qué ha sobrado? Si este 3 está viniendo a multiplicar, entonces me ha sobrado logaritmo de 4 en base 2 y ya está. Entonces aquí tengo 3. ¿Y a qué es igual esto? El logaritmo de 4 en base 2. ¿Cuál es el resultado? Vuelvo a preguntar. 2 al cuadrado. Ya, pero el resultado no puedo poner 2 al cuadrado. ¿Qué es lo único que me interesa? Lo único que me interesa es ese exponente. ¿Cuál es el exponente? 2. Entonces, todo eso simple y sencillamente vale 2. Entonces, 2. Y listo. ¿Cuál es mi resultado? 6. Y ya está. Ese es mi resultado. Muy bien. Y ya está. Entonces, aquí, de la misma manera que en las anteriores veces para verificar, vamos a ver. 4 elevado al cubo. ¿A qué es igual 4 por 4 por 4? Muy bien, 64, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para obtener 64, ¿no? Entonces, son potencias que nosotros conocemos. Sin embargo, si no me acuerdo, simple y sencillamente puedo descomponer en sus factores primos, ¿no? Ahí tengo el 2, entre 2 sería 32, entre 2, 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2, 2 y 1. Listo. Entonces, ¿cuántas veces se está repitiendo el 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es 2 a la sexta. Pero a mí, ¿qué es lo único que me interesa? El exponente. Entonces aquí el resultado es el exponente. Directamente 6. Listo. Entonces ahí ya tenemos otra propiedad. Ahora vamos con la siguiente propiedad, que es cuando tengo raíces. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando tengo raíces? Entonces vamos a copiar. Estamos A, B, C. Ahora nos toca el inciso D. Ahí está. El inciso D. Vamos a anotar. Yo tengo el logaritmo de la raíz cúbica de 10 elevado a la sexta. Listo. Muy bien. Si yo tengo esta situación, entonces tengo que buscar una propiedad que se parezca, ¿no? Entonces, esta es la propiedad que se parece, donde tenemos el logaritmo de una raíz. Entonces, tengo una raíz. ¿Qué es lo que dice que hace esta raíz? Miren, está dividiendo 1 entre n, ¿no? Entonces, si uno dice, ¿y de dónde ha sacado 1 entre n? Fácil. Aquí te vamos a poner, ahí sí. Miren, tenía la raíz enésima de p. Entonces nosotros recordemos que todas las raíces se pueden convertir a potencias de exponente fraccionario. Entonces se pone la base, no nos olvidemos, el exponente del radicando de la cantidad subradical que está dentro de la raíz va al numerador, ¿no? Y el índice va al denominador. Eso se acuerdan, ¿verdad? Eso hemos hecho la anterior vez. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y al convertir esta raíz a una potencia de exponente fraccionario, ahora tenemos una potencia, ¿no? Y en la potencia el exponente es 1 sobre n. Entonces, ese 1 sobre n está yendo a multiplicar a todo el logaritmo, tal como se está haciendo aquí. Entonces, lo único que hay que hacer es cuando tenemos raíces, convertir esas raíces a potencias de exponente fraccionario. Y como ya tenemos un exponente, ese exponente simple y sencillamente está pasando a multiplicar. Entonces, en este caso tenemos lo mismo.
tengo la raíz cúbica. Ahí está la raíz cúbica de 10 elevado a la sexta. Esto yo lo voy a convertir en una potencia de exponente fraccionario. Entonces pongo la base es 10 y el exponente es una fracción, ¿no? Una fracción, donde el numerador es el exponente de la cantidad subradical, o sea 6, ¿no? Y el índice va a ir al denominador, o sea, en realidad tendría 6 dividido entre 3. ¿Y cuánto es 6 dividido entre 3? 2, ¿no? Entonces ahí está. Listo. 2. 6 dividido entre 3 es 2. Y ya está. O sea, ya tengo esta situación. Ya no tengo una raíz, fíjense. Esto se ha convertido en el logaritmo de 10 al cuadrado, ¿no? Y ya está. Entonces ahora podemos irnos a esta otra propiedad donde el exponente simple y sencillamente pasa a multiplicar. Entonces va a ir a multiplicar y voy a tener el logaritmo de 10. No nos olvidemos que su base también es 10, ¿no? Entonces esto aquí es igual. El logaritmo de 10 en base 10 por esta propiedad. Muy bien, 1, correcto. Entonces todo esto vale 1. Entonces aquí tengo 2, este 2 no se está modificando nada. El logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1 y 2 por 1 es 2. Entonces mi resultado es simplemente 2, ¿no? Ahora vamos a hacer de la otra forma. Fíjense, después de haber aplicado esto, yo tengo el logaritmo de 10 al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 10 por 10. Correcto, 100. Entonces yo tengo el logaritmo de 100. Listo, el logaritmo de 100. ¿Y cuánto es el resultado del logaritmo de 100? 2. Correcto, 2. Entonces llegamos al mismo resultado. Vuelvo a repetir. Si solamente les dicen resuelva, entonces ustedes tienen que buscar formas de resolver el logaritmo, ¿no? Tal como lo hemos hecho aquí. Pero si les dicen aplique propiedades, entonces sí o sí tenemos que aplicar las propiedades de los logaritmos. Ya, vamos con el siguiente. Ya. Vamos a ir a este ahora. A esta propiedad. Dice, yo tengo, a ver, A, B, C, D, ahora es el inciso E. Si a mí me ponen el logaritmo, no, esta otra propiedad es, tengo 2 elevado al logaritmo de x menos 4 y esto en base 2. Yeah. Y eso dice que es igual a 5. Ya. Me ponen este ejercicio. Entonces digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a resolver esto? Entonces para eso tenemos esta propiedad. Fíjense, tenemos una base y esa base está elevado a un logaritmo, ¿no? Tenemos en realidad una potencia y esa potencia tiene las bases iguales. Fíjense, la base es igual a la base del logaritmo, pero ese logaritmo es su exponente. Entonces aquí tengo lo mismo. Base elevado a un logaritmo, pero ese logaritmo tiene la misma base. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado simplemente dice que es x. ¿Qué es x? El número que está al lado del logaritmo, que en nuestro caso es x menos 4. Entonces, lo único que hay que hacer es decir, por propiedad del logaritmo, mi resultado es. Simple y sencillamente todo este paréntesis, ¿no? Ese es mi resultado. Entonces, todo esto
todo esto por esta propiedad se ha reducido simple y sencillamente a x menos 4. Todo esto. Y eso dice que es igual a 5. Entonces x va a ser igual a 5. Este que está con menos va a pasar con más. Y finalmente mi resultado es 9. Y ya está, ¿no? Entonces, si nosotros no supiéramos estas propiedades de logaritmos, entonces la verdad no sabríamos qué hacer, tendríamos que buscar otra forma de solución, pero ya teniendo conocimiento de estas propiedades, entonces su aplicación es mucho más sencilla. Solamente hay que ir comparando y darse cuenta de qué propiedad se trata, ¿no? Ahora, a ver, vamos a hacer otro. ¿Qué? No te escucho bien. Y si las bases son del logaritmo. Ah, ya, entonces no se aplica, pues no se puede aplicar esa propiedad. No, a ver, pero se puede llegar a que sean iguales. Fíjense, les voy a mostrar este otro ejercicio. Tengo 8, fíjense, tengo 8. Ay, tan feo mi 8. Ahora este es F. Ya, fíjense, tengo 8 elevado al logaritmo de x en base 2. Y eso dice que es igual a 27. Ya. Entonces aquí yo me fijo y digo, ay, no voy a poder aplicar esta propiedad, porque para aplicar esta propiedad sí o sí tiene que ser, las bases tienen que ser iguales. Y en este caso 8 no es igual a 2, no es igual. Sin embargo, yo puedo hacer que sean iguales. ¿De qué forma? Primero, yo sé que el 8 lo puedo escribir como. ¿Cómo puedo escribir el 8? Al cuadrado. No, ¿cómo puedo escribir el 8? No puedo escribir 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. ¿A qué es igual el 8? 2 elevado al cubo. Muy bien, ya. Entonces, en vez de escribir 8, yo voy a escribir como 2 elevado al cubo. Ahí está, 2 elevado al cubo. Pero ese cubo está multiplicado por otro exponente y ese exponente es un logaritmo. Entonces, recordemos que un exponente con otro exponente se multiplican, ¿no? A eso se llama potencia de otra potencia. Es una propiedad de potencia, ¿no? Entonces, potencia de otra potencia se multiplican los exponentes. Eso significa que este cubo, ese 3, va a ir a multiplicar al logaritmo de x en base 2. Muy bien. Y todo eso es igual a 27. Ahora, por propiedad de logaritmos, fíjense. Si yo tengo un exponente, una potencia, y ese exponente va a pasar a multiplicar, lo mismo puede ser al revés. ¿Qué significa? Que si yo tengo un número que está multiplicando un logaritmo, ese número puede pasar a ser el exponente del número, del número del logaritmo, ¿no? Entonces vuelvo a ver, ese número que está multiplicando al logaritmo va a volver a ser exponente. Entonces, ¿cuál es ese número que está multiplicando? Es el 3. Ah, muy bien. Entonces, ese 2 va a seguir siendo la base 2, va a estar igual elevado al logaritmo de en base 2 de x, y este número que estaba multiplicando va a volver a ser un exponente, o sea, x al cubo. Y todo eso va a ser igual a 27. Estamos aplicando la propiedad de logaritmos de una potencia, pero en su forma inversa. O sea, nos están dando esta situación. Un número multiplicado por un logaritmo. Ese número puede volver a ser un exponente. Entonces, lo estamos llevando aquí a ser exponente. De nuevo, porque de ahí ha venido. Listo. Entonces, ahora sí, fíjense, la base es igual a la base del logaritmo y ya está. ¿A qué es igual eso? Por propiedad. X cubo, muy bien, x cubo, y eso va a ser igual a 27, que es lo que sobra, ¿no?
Muy bien. Y listo. Ahora aquí lo único que hay que hacer es aplicar la raíz cúbica a ambos miembros. Ahí está. Vamos a aplicar la raíz cúbica. La raíz cúbica de x cubo es simplemente x y la raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3 por 3 es 27. Muy bien. Y ya está. Listo. Ya he obtenido mi resultado. Ahora, a ver, vamos a ver qué más nos está faltando. Ya esto hemos visto, esto también. Creo que eso es todo. A ver, vamos a ver. Sí, ahora sí. Vamos a hacer, a ver, algunos ejemplos de este también. Lo hemos hecho. Lo vamos a hacer aquí en el siguiente. A ver, ya no sé en qué letra estamos. F. Ahora nos toca G. Ya. Por ejemplo, si se nos presenta esta situación donde la base del logaritmo es igual al número, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Yo tengo el logaritmo, puedo tener de 5 en base 5 y esto está elevado al cuadrado. Entonces aquí comparo con esta propiedad. ¿Cuál sería mi resultado? El 2. Muy bien, 2, correcto. Y ya está solucionado mi logaritmo, ¿no? Entonces solo hay que ir comparando con estas propiedades. Ahora, ¿qué pasa con este otro que ya habíamos visto? Sin embargo, es lo más importante repetir. El logaritmo de 3 en base 3 o el logaritmo de la raíz cuadrada de 5 en base raíz cuadrada de 5 o el logaritmo de 10, ese también es otro, el logaritmo natural, aquí lo vamos a ver, el logaritmo natural de e, aquí es igual. Entonces, veamos, número, base iguales, número, base iguales, número, base iguales, número, esta es la base 10, no nos olvidemos, iguales. Y en este caso lo mismo, los logaritmos naturales, todos los logaritmos naturales, así se llama, tienen base e. Entonces, si el número y la base son iguales, el resultado simple y sencillamente es 1. En todos los casos, no importa cuál sea el número y la base, pero si el número y la base son iguales, entonces mi resultado es 1. Luego esta otra propiedad ya la habíamos visto, donde nos dice que el logaritmo de 1, no importa cuál sea su base, siempre va a ser 0, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. 0, ¿no? El logaritmo de 1 a este. Este es el logaritmo de la base, así se llama la propiedad. Y en este caso es el logaritmo de 1. Entonces aquí yo puedo tener el logaritmo de 1 en base 5. Ahí está, en base 5. Puedo tener el logaritmo de 1 en base raíz de 7. Puedo tener el logaritmo de 1 en base 0,01. Ya. Entonces, no importa cuál sea la base de este logaritmo, si el número del logaritmo es 1, mi resultado es 0. Siempre va a ser 0. Eso es lo que nos dice aquí. Y en el caso de los logaritmos naturales, de la misma manera, simple y sencillamente están siendo comparados con este otro, ¿no? Por ejemplo, este es igual a esta propiedad, solo que en vez de logaritmo yo tengo logaritmo natural. Lo mismo aquí. Logaritmo natural de e es igual a 1. ¿Por qué? Porque su base es e. Base, número iguales, el resultado es 1. Y si tengo logaritmo natural de 1, entonces mi resultado siempre va a ser 0. No importa cuál sea su base. Y listo. Con eso estaríamos terminando lo que son las propiedades de logaritmos. A ustedes les va a tocar resolver estos ejercicios. Vamos a hacer a ver unos cuantos. ¿Con cuál quieren empezar? Con el inciso A. Si ustedes empiezan con el inciso A, van a hacer el A, el C, el E, el G y así, saltando, ¿no ve? 1. Y yo estaría haciendo los otros. Estaría haciendo el inciso B, el inciso D, el inciso F y así. ¿Cuál quieren que hagamos? Que yo haga.
en realidad. ¿Cuál? Con la B, Y ya, vamos a empezar con el B. con la A, profe. La B está facilito. Con la B. Con la profe. Ya. Con la A, profe. Bueno, la mayoría ha votado por el B. Ya, vamos. Dositos, profe, dijeron la B. Bueno, si quieren A no hay problema. Vamos a hacer A y ustedes van a hacer el resto. Chan, chan, chan. Vieran que esta A está suave. Sí, pero está facilito. No, aquí abajo vamos a poner. Listo. Entonces tienen que tener siempre a la mano hasta que ustedes se acuerden las propiedades de logaritmos, ¿ya? Ya cuando se acuerden ya van a estar capísimos, ya no van a necesitar. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que observamos aquí? Una división, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve una división? En una resta de logaritmos. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, una resta de logaritmos. Entonces, yo tengo que esto es igual a, dice el logaritmo, ahí está, el logaritmo de 1 en base 6, no nos olvidemos, ahí está en base 6, el logaritmo del numerador en la misma base menos, por este menos, el logaritmo del denominador. El logaritmo del denominador es 36. 36 en base 6 y ya está. Después de esto voy a seguir viendo, fíjense, aquí tengo el logaritmo de 1. ¿A qué es igual el logaritmo de 1? A 0. 0, ya, entonces todo eso vale 0 para mí. Ya está, todo eso es 0. Entonces, en vez de escribir todo eso, voy a escribir simplemente 0. Menos. ¿Y a qué será igual el logaritmo de 36 en base 6? La pregunta es, ¿a qué? A 6. No, no, porque la pregunta, a ver, otra vez, el logaritmo de 36 en base 6, su compañera dice que es igual a 6, a ver, imagínense, si yo le pusiera 6, significa que 6 elevado a 6 es igual a 36, ¿y eso es cierto? No, no es cierto, ¿no ve? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es la finalidad de los logaritmos? La finalidad de los logaritmos es hallar el exponente al que se debe elevar la base para obtener el número. Entonces, ¿cuál debe ser eso? Muy bien, 2. El exponente tiene que ser 2. Entonces, aquí mi resultado es 2. Entonces, todo esto vale simplemente 2. Entonces, yo tengo 0 menos 2. ¿Y cuánto es 0 menos 2? Menos 2, con su mismo signo. Y ya está resuelto mi logaritmo. Y ahora me toca el inciso C. Ustedes van a hacer el B. Vamos con el siguiente. Listo, aquí ponemos y este también. Ya. Vamos a aprovechar y vamos a poner en los otros más para ahorrarnos tiempo. Listo. Estamos aquí, listo. Entonces aquí tengo el logaritmo de la raíz cuadrada de 243 entre 3. Entonces lo mismo, fíjense, tengo una división. Entonces aquí también tengo una división. Entonces voy a convertir en una resta de logaritmos, ¿no? Entonces aquí voy a tener el logaritmo del numerador,
que es la raíz de 243 en base 3, menos el logaritmo del denominador. El logaritmo del denominador es 3. ¿Cuál es su base? 3. 3 en base 3. Muy bien. Ahora sí. Entonces, el logaritmo de la raíz cuadrada de 243. Entonces me fijo, tengo una raíz cuadrada, hay una propiedad para raíces. Entonces, tengo que convertir, no nos olvidemos, si tengo raíces, en una potencia de exponente fraccionario. Entonces, esta raíz de 243 tengo que convertir en una potencia fraccionaria. Para eso, si yo no me acuerdo y no recuerdo, entonces voy a tener que ir descomponiendo en sus factores primos, ¿no? 243, entonces digo, ¿se podrá entre 2? No, porque no termina en 0 ni es par. Entre 3, para ser divisible entre 3, todos, sumando todos los dígitos, me tiene que dar 3 o múltiplos de 3. A ver, sumaremos. 2 más 4 es 6 y 6 más 3 es 9. 9 sí es múltiplo de 3. Entonces sí se puede dividir entre 3. Ahí está. 8 por 3 es 24. 1 por 3 es 21. 81 por 3, 243. Entonces, entre 3 a 27, 27 por 3 es 81, entre 3 es a 9, entre 3 es a 3, entre 3 a 1. Entonces, 243, ¿cómo puedo escribir? Como 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Como 3 elevado a la quinta. Entonces, yo tendría la raíz cuadrada de 3 elevado a la quinta. 3 elevado a la quinta. Muy bien. Ahora, todas las raíces se pueden convertir en potencias de exponente fraccionario. Entonces, se pone la base, 3, y sabemos que su exponente va a ser una fracción. El exponente del radicando, que es de 5, va a ir al numerador. Y el índice de la raíz va a ir al denominador. Si la raíz no tiene índice, se supone que es 2, ¿no? Entonces tengo 5 medios. Listo. Entonces aquí tengo que el logaritmo de la raíz de 243 en base 3 es lo mismo que el logaritmo de 3 elevado a 5 medios. Ahí está, 5 medios, ahí está. Y todo eso en base 3, muy bien. Menos el logaritmo de 3 en base 3. ¿Esto es igual a qué? Por esta propiedad. No. Eso, esto es 1, ¿no? Porque el número y la base son iguales, ¿no? Es esta propiedad. Base, número iguales, resultado 1. Aquí me queda 1. Ahora aquí, fíjense aquí, tengo una potencia. Y aquí tengo yo una propiedad de potencia de un logaritmo. Entonces recordemos que ese exponente va a ir simple y sencillamente a multiplicar. Entonces este 5 medios va a venir a multiplicar a todo el logaritmo. ¿Y qué me queda en el logaritmo? En el logaritmo me queda el logaritmo de 3 en base 3 menos 1. Ahí está. Eso es igual a 5 medios. ¿A qué es igual esto? Muy bien, 1. Entonces todo eso multiplicado por 1 menos 1. Entonces aquí tengo 5 medios. 5 medios por 1 sigue siendo 5 medios menos 1. Aquí tendré que sacar como un denominador. Como un denominador es 2. Aquí tengo 5. 2 por 1 es 2. Como un denominador estoy haciendo. 5 menos 2 es 3. Entonces mi resultado es 3 medios, ¿no? Como un denominador, facilito. Y listo. Ya hemos terminado con este ejercicio. Ahora sí, continuamos. Vamos a hacer otro. A, C, entonces me falta el E.
Aquí. Se ha debido ocultar ahí abajo. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense este otro ejercicio con logaritmo natural de e. Tengo yo una propiedad, fíjense, ahí está, esta es mi propiedad. Logaritmo de e elevado a x es igual a x. Entonces, en este caso, ¿cuál es el resultado? El 2. Correcto, muy bien, y ya está, resuelto. No hay nada más que hacer. Facilito, ¿no ve? Y ahora me toca el g. Otra vez se ha ocultado. Está aquí. G. Ya está. Listo. Entonces, en este caso, ahí está. Tengo el logaritmo de la raíz cúbica de 9 en base 3. Entonces, lo mismo, tengo una raíz. Recuerdo que antes de aplicar la raíz tengo que convertir a su potencia fraccionaria, ¿no? A una potencia de exponente fraccionaria. Entonces, yo tengo la raíz cúbica de 9, pero 9, ¿cómo se puede escribir directamente? 3 elevado a ¿cuánto? Eso, 3 elevado al cuadrado, muy bien, entonces yo tendría, en vez de la raíz cúbica de 9, tendría la raíz cúbica de 3 elevado al cuadrado, y eso en su forma de potencia de exponente fraccionario será 3, en el exponente va a ser una fracción, el exponente del radicando, que en este caso es 2, va a ir al numerador, el índice va al denominador, entonces tendría 3 elevado a 2 tercios, eso es lo que tendría. Entonces aquí tengo el logaritmo, en vez de la raíz cúbica de 9, yo tengo 3 elevado a 2 tercios. 2 tercios. Y todo eso en base 3. Entonces ya tengo este exponente. No nos olvidemos, el exponente simple y sencillamente va a multiplicar al logaritmo. Entonces ese 2 tercios va a ir a multiplicar a todo el logaritmo. ¿Qué me ha quedado en el logaritmo? En el logaritmo me ha quedado logaritmo de 3 en base 3. ¿Y eso es igual a qué? Muy bien, 1, ¿no? Ahí está, 1. Entonces, todo eso vale 1. Entonces, simple y sencillamente yo tendría 2 tercios multiplicado por 1. Y eso evidentemente es igual a 2 tercios, porque el 1 no afecta en nada. Y ya está. Fácil y sencillo, ya. Y este último, vamos a hacer este, no sé si les toca a ustedes o a mí, pero de todos modos este vamos a hacer porque es diferente a todos los que hemos estado haciendo. Otra vez se ha ocultado. ¿Qué se hizo? Este no quiere moverse. Ya. Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense, en esta situación tenemos el logaritmo de 20 más el logaritmo de 5. Entonces, si vemos nuestras propiedades, ustedes dirán, no hay ninguna propiedad para esto. Claro que sí, aquí está. La suma de logaritmos dice que es igual al logaritmo de una multiplicación. Entonces, como podemos aplicar el logaritmo de una multiplicación para lograr una suma de logaritmos, lo mismo podemos hacer cuando tenemos una suma de logaritmos y lo podemos volver a un logaritmo de una multiplicación. Siempre y cuando
escuchen bien, las bases sean iguales. En este caso las bases son 10, ¿no? Entonces es igual, entonces se puede convertir esta suma de logaritmos en el logaritmo de una multiplicación. ¿Qué se va a multiplicar? El número del primer logaritmo, que es raíz de 20, por, ¿no? Una multiplicación por el número del segundo logaritmo, que es 5, la raíz cuadrada de 5. Y ya está. Entonces, la suma de este logaritmo se ha convertido en la multiplicación de esos números, ¿no? De los números de los logaritmos. Ahora sí, entonces, ¿qué tengo ya dentro? Tengo una multiplicación. Entonces, multiplicaré. ¿Cómo voy a multiplicar? Voy a multiplicar simple y sencillamente raíz cuadrada de 20 por la raíz cuadrada de 5. Si yo tengo dos raíces cuadradas que se están multiplicando, lo puedo poner todo dentro de la misma raíz. Para esto, los índices deben ser iguales. En este caso, son iguales. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar dentro de la raíz 20 por 5. ¿Y cuál es la multiplicación? 20 por 5. ¿Cuánto es el resultado? Correcto, 100, ¿no? Entonces 20 por 5 es 100 y en realidad tengo la raíz cuadrada de 100. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? 2. ¡Uy! ¿Cómo 2? 10. 10, correcto. La raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces ahí está. ¿Y a qué es igual? Claro, es cuadrado. Ya. ¿Y a qué es igual esto? A 1. Muy bien, 1. No nos olvidemos que la base de este también es 10. Y si número y base son iguales, el resultado es 1. Muy bien. Entonces, con esto estamos terminando lo que es las propiedades de los logaritmos. Vamos a